Me encuentro en medio de la nada, en un monte o desierto de Arizona. Y te preguntarás por qué. La verdad es que no sé por qué. Es broma. El día de hoy vamos a visitar Airbnbs del desierto. Vamos a ver qué tan cómodos son, si se puede vivir ahí dentro. Así que acompáñame al video. Aquí hay un calcetín. Entonces no es tan desierto, güey. Sí ha habido gente por acá, en medio de la nada. Ok, empecemos con la primera opción. Esta es la yurta de Iván. Sé que suena así muy culero, pero así se llama el dueño de la propiedad. Así que pues bueno, pasemos a ver qué tan buena está la yurta de Iván. Es fresco y es bonito. Luego, al apenas entrar, se ven foquitos en el techo, se ve un tragaluz y demás. Así que vamos a aprovechar para prender los foquitos, que así es como yo creo que se debería de ver la yurta. Para empezar, ¿qué es una yurta? Yo quiero pensar que es este tipo de carpa, este tipo de, no sé, como estructura. Se ve fuerte, se ve aguantadora. Y vamos a ver cómo se ve la cocina, que para mí es algo muy importante. Bueno, tiene una cocina bastante buena, bastante cómoda. Siento yo que tiene todo lo que puedes necesitar. Tiene agua, que la tira como metralladora, porque lo más probable es que no hay un sistema de agua. Lo que tiene es un sistema de pozo. Por aquí cerca debe haber algún pozo en donde tengan que estar rellenando cada cierto tiempo, y por eso sale así. Pero si te das cuenta, tiene todo lo que puedes necesitar. Tiene un mini refri, tiene trastes para cocinar y tiene una mini estufita que yo creo que cumple para poder hacerte un café en la mañana y disfrutarlo aquí en la yurta. Otra de las cosas interesantes es que tiene un calentador, porque yo creo que por las noches, por ser zona desértica, se pone un poquito frío. Entonces aquí está el calentador y estos tanques de gas que hay que tener cuidado. Mejor yo me alejo porque soy malísimo con todas estas chingaderas. Otra cosa también, si se pone muy cachondo, tenemos un abanico de estos de los que se pueden poner en el nivel 4 y cumple, creo yo que cumple bastante la función, porque eso sí, no hay aire acondicionado, pero tenemos abanicos que creo que salva del día. Nos encontramos aquí en la sala, que está a un paso de la cocina. La verdad es que sí hace un poquito de frío. Esta manta huele a tierra y huele un poco a sed, pero está bastante funcional. Una cosa interesante es que ya cuenta con juegos de mesa, por si quieres jugar a este uno que está más putado que la chingada, pero funciona como uno. Otra cosa que tenemos por aquí es un Monopoly, que esperemos que tenga todas las piecitas y demás, pero aquí no le gusta jugar al Monopoly, y más si está en inglés. Tenemos por aquí un club, entonces tiene varios juegos de mesa que pueden servir para pasar una tarde amena aquí en la yurta de Iván. Esto es como las historias de las personas que dicen, por ejemplo, hermano... A ver, es que el inglés no es muy fuerte, perros. A nosotros amamos quedarnos aquí, Boston Family. Mentira, Boston Family, ¿por qué mienten, hijos de p***? Nada, no es cierto. La verdad es que bastante bien de momento. Vamos a ver si encontramos algo malo en la yurta de Iván. En el siguiente cuarto, al lado derecho, hay esta puerta que es el baño, que yo creo que está bastante bien porque tienen hasta calentador. Oye, para estar aquí en medio de la nada, tener calentador creo que es una maravilla. Vamos a ver si sale agua. Tiene calentador. Eso me agrada, eso está bastante bien, porque para poder instalar esto tuvo que haber sido un pedote, ¿no? No nos vamos a meter a bañar para el video, gente, pero... ¿Y el baño? Es esto. ¿Por qué tiene ahí alimento para caballo? Espérenme tantito, güey. El baño es una bolsa, evidentemente, pues porque está complicado el sistema de agua, como te digo. Estás aquí, te sientas, cagas, como si nada. No hay riesgo de que pueda salir algún animalito, pues porque no es un pozo. Te levantas y no sé si haya por aquí una palita o qué es lo que haya. No hay nada. Ok, deberían de poner alguna palita o algo así. Entonces me imagino que nada más echas ahí el aserrín y se va el olor a mierda rompemadre. Y en el peor de los casos vas a tener que hacer el cambio tú de la bolsa de la mierda. Pero funciona. Seguidito del baño tenemos este cuarto, que es una cama matrimonial, y creo que funciona bastante bien para poder pasar una noche helada. Está bastante rica, la verdad, y no huele mal. Hubiera estado padre traernos una madre ultravioleta para poder detectar manchas de semen o algo así. Será en otro video, pero en este no. El punto es que está bastante cómoda, es un colchón bastante cómodo. La verdad sí está bastante a gusto, gente. Y yo con estas horas de sueño que tengo, la neta sí me aventaría un sueñito por acá. Pasemos a este otro lado, el lado izquierdo de la yurta. ¿Yurta o qué era, güey? Se me olvidó, güey. Yurta, es yurta. Ok, este está mejor. Este tiene por acá 1, 2, 3, 4 camas y en literas. Qué increíble. Hace mucho que no me subo una litera, así que lo voy a hacer, pero me voy a quitar los tenis porque están llenos de tierra. Hermano, no sé si me vaya a aguantar. A ver, ¿quieren venir? Esto está bastante interesante porque estamos aquí en la litera. Está bastante interesante porque, pues bueno, como lo que divide a la yurta es esta pared. Imagínate que alguien esté cagando y tú como compa te asomes. Rollo plebe. Pero bueno, siento que está padre para poder quedarte con tus amigos y poder pasar una noche bastante interesante a las afueras de la ciudad, en medio del desierto. Ahora el pedo va a ser para bajar de aquí. No, si es un pedo. A ver, tengo que bajar al revés.
Eso bajar con estilo, hijos de... No mames, me siento mal. Ok, también tiene su abaniquito que yo creo que tiene algún suministro de electricidad. De hecho, cuando llegamos vimos que había paneles solares, entonces eso le suma bastante a la casa porque ya no necesita como algún medio de electricidad externo, como alguna fuente, algún, ¿cómo se llama? Generador. Entonces creo que está bastante bien hecho y creo que si alguien quiere pasar la noche aquí, siento que está 10 de 10. El único inconveniente que yo le pondría a esta yurta de Iván es la ubicación. No sabíamos ni cómo llegar. Si nos hubiese tocado venir de noche, estoy 100% seguro que no llegábamos a conocer la yurta de Iván. Pero bueno, ahí todavía hay una puerta que me encantaría ver qué es, que yo creo que es afuera, pero quiero ver qué hay. Así que vamos para allá. Hermano, una segunda puerta, güey, que da aquí al monte. Pero está bastante bien. Y mira, aquí está como que el tanque de agua y está bastante cargado. Algo interesante es que también te venden madera. Por $7 vas a poder tener un bonchecito de madera. Y yo creo que solamente, bueno, hay método de pago que puedes dejar ahí tu efectivo o tienen aplicaciones, ¿no? El punto es, agarras tu madera y te la traes aquí directamente. Hay como un spot para poder estar aquí, asar bombones, qué sé yo. Te sientas y estás aquí viendo la nada. Está toda madre. Pues bueno, hemos conocido la yurta de Iván. La verdad es que me encantó. Está bastante bonito. A mí sí me gustaría pasar una noche por aquí viendo las estrellas, con una fogata y luego de repente cocinar algo. Estaría bastante bello. No sé cómo la viste tú, pero es momento de pasar a ver la segunda opción. El perrito entró a cagar y cerró toda la yurta. Pero se le olvida quién es el que manda. Hermano, ocupamos dos más. Vamos a ir a la litera, güey. Ahí venimos. Agua el carrito. Es broma, güey. Ya nos vamos. Documentalo, güey. Ey. Pinche carrito trae su mierda, güey. Es que acaba de cagar en la yurta. Y trae su mierda, güey. Ok, hemos llegado al Airbnb número 2. Vamos a ver qué tal nos va. Traigo delay, por eso me tardé un poco para poder hacer el número 2. Estamos en este autobús igual, en medio de la nada, pero ese es el autobús de Julia. Vamos a ver qué tan cómodo es dormir aquí y vamos a ver si merece la pena quedarse aquí en el autobús de Julia. Literalmente es un autobús. Creo que la voy a pasar un poco mal por el tema de la altura, porque esto creo que no mide más de... Literalmente mide 1,80 esto. Y está interesante, vamos a recorrer todos los pasillos. Lo primero es, literalmente era un autobús anteriormente. De hecho, encontramos la silla por ahí tirada, que yo creo que era la silla del conductor. Y está bastante interesante. No creo que sea para jugar, no sé si esto sea de no tocar, pero vamos a dejarlo así por si acaso. A pesar de que este no tiene climatización, se siente un poco cachondo. No sé si es por el tema de que es autobús, pero creo que está todo acondicionado. Vamos a empezar con la sala. Pasemos a la sala, la cual está bastante bien, bastante decente, mi gente. Lo único malo que yo veo es que como hay bastante tierra alrededor, te la traes en los zapatos, etcétera, se siente que estamos en un ambiente tierroso y que si le hago así sale polvo, etcétera. Y los cojines están bien. Vamos a ver si se puede. Ok, esto es como para abrir y demás. Lo vamos a dejar así de momento. Incluye una hielera para que tú puedas traer aquí tus alimentos, etcétera, y los puedas tener en refrigeración. Pero vamos a seguir descubriendo qué más hay. Ok, vamos a descubrir la cocina. Ya llegamos, perro. A ver, se entiende bastante por los espacios. No me gusta por el hecho de que yo soy muy alto, tengo que estarme jorobando. Vamos a ver la prueba de fuego. Cuentan con agua. No sé cuánta reserva tengan, es agua fría. Vamos a ver si sale agua caliente también. Y jaboncito, tiene jabón para lavar los trastes. Está bastante bien. Lo que no tiene este Airbnb ni el anterior es que no tienen agua potable. Digo, no sé si la gente de Estados Unidos pueda tomar agua del grifo en todas partes, pero al menos en México no. No sé qué tan confiable sea tomar agua de aquí. Como no tienen agua potable, tienes que traer tus refuerzos para poder hacerte algún té, algún café o alguna cosita así. Es la cocina. Vamos a ver si enciende. Ok, enciende. Funciona la estufita, funciona la bomba de agua y vamos a seguir descubriendo qué es lo que hay. Acabamos de ver la cocina y ahora sigue la parte del cuarto, que se ve bastante bien, ¿no? Tiene aquí varios lugares como para poner ropa y demás, pero también hay colchas por si se arma la helada. Y tienen su propio refrigerador, que está bastante funcional para poder quedarte aquí una semana tal vez. Tenemos por aquí hay bastante papel, aquí hay bastante champú, hay de todo para poder cagar a gusto y sobre todo más cobijas. De este otro lado
lado se ve que es el baño. Ok, vamos a entrar al baño, lo cual es un poco incómodo, así que por eso tengo que grabar con el celular. Hermano, es súper chiquito, como no tienes una idea. No me imagino bañándome así. Voy a intentar poner aquí el celular para que puedan hacerse una idea de qué tan pequeño es. Bueno, creo que no se alcanza a ver. El punto es chiquito, pero creo que es funcional. Tiene aquí su propia regadera. Se está cayendo el agua. Yo creo que ese es un pedo. La vamos a poner aquí arriba. Y algo que estaría interesante ver si sale agua caliente o no, porque hace ratito no salió por allá en donde se lavaban los trastes. Esta es la prueba de fuego de comprobar si sale agua caliente, pero creo que no, porque no vimos ninguna instalación de boiler, no vimos nada que indicara que sí. Imagínate que te quieres bañar en la noche, pues obviamente las bolas se te van a encoger. Dato interesante que nos dio nuestro conocedor Harry es que tiene un extractor, pero que también funciona como para dar aire. Él dijo, si lo comentas, la gente que tiene campes lo va a entender. Si hay alguien que de verdad sepa de esto, por favor, coméntalo ahorita en este momento para que Harry no quede como un güey. Bueno, gente, es momento de pasar a la cama. Yo creo que aquí es donde vas a descansar si te quedas aquí. Y la verdad es que está bastante cómodo, está bastante acogedor, está bastante bueno, La verdad me gusta mucho, pero también yo creo que puedes descubrir, por si quieres ver el desierto, si hay algún pinche animal en medio de la noche, si hay algún peligro al que te tengas que enfrentar, pues adelante, por aquí te puedes asomar. Creo que está bastante limpio, creo que está bastante bien. No sé si fue que yo descendí o ya estaba descendido. Lo que no me gusta es que hay moscas, pero no sé si fue porque entraron, porque nosotros abrimos, pero se ve limpio. No tanto, pero hay pelos también. No sé, habría que comprobar a lo mejor con alguna clase de luz ultravioleta para ver si sigue habiendo más pelos o algo así. Yo huelo que está limpio, Las sábanas se sienten limpias, así que pasa la prueba. Algo interesante es que también tiene como su libro de invitados y está bastante bonito, como decía Harry. Siento que es una dinámica diferente a la de quedarte, por ejemplo, en la yurta. Es un poquito menos espacioso, pero está bastante cómodo y creo que tiene todas las cositas necesarias para poder cocinar, para hacerte tu café, para etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí hay gente que vino desde Brasil. Nos amamos a ver estrelas bailando mucho, unibus mucho, o que le encantaron las estrellas y que le encantaron comer mucho desmadre. Gracias por la atención, siempre muy amables. Es fantástico y relajante lugar. Esperamos regresar pronto. Vianey y Miguel, viva México. Muchas gracias por todo, hijos de su puta madre. Sonora, México. Qué chingón, qué bonito. Saluditos para Vianey y Miguel, por si llegan a ver esto, que no creo que lo vayan a ver, pero saluditos. ¿Y esto qué es? Te enseña cómo utilizar el calentador, porque ahí hay un calentador también. Cumple todas las necesidades. ¿Podemos cerrar la puerta? Hermano, hay un sistema, güey, pero no entiendo. O sea que si instalamos esto, güey. Ya, que se joda, a ver. Lo voy a cerrar con la mano. No se puede, güey. Lo importante es, si está así, no la cierra ni Dios. Entonces, no, ni la abre Dios tampoco. Sabrá Dios, discúlpame, Julia, pero mi inglés es malo, entonces no lo entendí ni madre. Lo importante aquí está bastante cómodo. Creo yo que vale bastante la pena. Tiene varias cositas allá afuera que se las vamos a mostrar por encima. Es momento de salir. Güey, ni de pedo, güey. Donde esta cosa se rompa la verga y yo me baje ahí, güey, y esté lleno de iguanas. Hermano, no sé qué tan confiable es que yo salte en esto. Siento así como que los huevos para abajo. Sé que no voy a tener tan buena estabilización, pero está interesante que tenga un brincolín, no sé cómo se le llama esto, un trampolín. Por allá de fondo van a poder ver tremenda imagen de qué bonito se ve el autobús que puedes rentar aquí en medio de la nada. Ok, este juego también es muy común por acá en Estados Unidos, pero básicamente consiste en esta cosita en donde tengo que lanzar estos costalitos que tienen como, no arena, pero son como para hacer peso, simplemente piedritas. Y la idea es que tú vas lanzando y se tiene que meter ahí en el agujerito. La verdad no sé cómo funciona, pero es algo que he visto mucho por acá en Estados Unidos. Por si te la quieres pasar bien, aparte de los juegos de mesa, puedes jugar esta chingadera que no sé cómo se llama. Si alguien sabe cómo se llama, por favor, pónganlo aquí en los comentarios. Ok, acabamos de recorrer el autobús de Juli. La verdad es que está bastante bonito. Siento yo que se presta mucho porque siento que es algo diferente. No sé, está interesante que te puedas quedar en un autobús. No me gusta definitivamente que los espacios sean así, pero yo creo que ya vas con la idea cuando rentas un autobús. Es momento de pasar al tercer Airbnb. Ok, y en el tercer Airbnb nos tocó este almacencito, esta clase como de mini casa, creo que así se les llama por acá en Estados Unidos, tiny house. Creo que sí está representado por una tiny house porque todo está como muy compacto, como en los Airbnbs anteriores, pero este da el aspecto de como si fuera una casa, así que vamos a ver cómo es por dentro. Este Airbnb hasta clima tiene. ¡Qué belleza! Acabamos de llegar a la tiny house de Lexington. No sé si así se diga, pero así se llama el anfitrión. Para empezar tenemos
esta salita que está bastante acogedora porque le pusieron hasta plantitas por aquí. Y dice, bienvenido a Stardust Jupiter Grand Canyon, Arizona. No sé qué sea esto, ¿eh? Es como para que los invitados pongan cómo se la pasaron, etcétera. Exactamente lo mismo y que les hagan un dibujito que aquí les quedó bastante chingón. Para la gente que no sepa, aquí estamos cerca del Gran Cañón, que estamos en Arizona. Vamos a ver qué más hay para allá. La cocina, creo yo que destaca de que está bastante bonito. No sé por qué me gustan mucho los colores. Tiene por aquí platos de todo tipo. No sé qué sea eso, pero no lo voy a mover por si acaso. Por acá tiene, creo que es una clase de extractor. Tampoco lo voy a mover por si acaso. Tiene aceite en spray, aceite normal para poder cocinar. Agua. Vamos a ver si tiene agua caliente, que también eso le daría un plus. Ok, no está saliendo agua caliente, pero no sé si es porque no le sé. Ahorita vamos a comprobar en la regadera. Tiene una tetera, tiene azúcar, tiene café. De momento tiene absolutamente todo lo que los demás Airbnbs acá en el desierto nos han ofrecido. Tiene su mini refrigerador y si este refrigerador cuenta con agua, va a tener demasiados puntos extra. No tiene ni verga. Ok, no tiene nada, pero tiene hielos. Si los ponemos allá afuera, a lo mejor puede convertirse en algo. Siento que la gente sí toma agua del grifo, pero no sé, porque como es agua que a lo mejor trajeron de no sé qué parte, aún no sé si es agua que a lo mejor necesita ser tratada o qué sé yo para poder tomarla. No lo especificaron, pero estaría interesante saber eso por si alguno de ustedes sabe. Tiene esta cámara que yo creo que es plena decoración. No es plena decoración. Mira, güey, vienen muchas parejas, güey. Qué bonito. No tiene ni verga, güey. Bueno, pero hubiese estado interesante que sí las tuviera. Desgraciadamente no la tiene. Tiene por acá más cajoncitos que vas a poder encontrar tenedores, etcétera, lo que ocupes. Y... binoculares, tiene absolutamente de todo y hasta juegos de mesa, un telescopio para ver las estrellas, no mames, manda. Oye, este Airbnb, que la verdad, el precio de este a comparación de los demás, creo que no se pasa por muchos dólares, así que diría yo que este Airbnb de momento va ganando. Ok, estamos en el baño, el cual está bastante funcional. Esperemos que no se abra esa pinche regadera. Está bastante funcional, está bastante amplio para hacer una tiny house. Y hay que sumarle puntos porque a lo mejor hay gente que no le guste cagar en acerrín y en bolsa. Pinche garrito trae su mierda, güey. Pues bueno, aquí se puede cagar en un baño que se lo lleva el agua. Se lo lleva el drenaje, que me imagino que han de tener un pozo por aquí. También tiene por aquí para poder lavarte las manos. No sé si esto se cierre. Esto siento que es un poco incómodo porque si tú estás cagando o te estás bañando, siento que el vecino te puede ver en cualquier momento. Bueno, igual no hay tantos vecinos. Está pasadísimo de lanza, banda. Como no tienen una idea. Tengo las patas todas llenas de tierra, pero no hay pedo. Banda, no mamen. Y el hecho de que tenga esto, no sé si me gusta o me disgusta. ¿No se puede tapar? No se puede tapar, gente. Aquí te amanece el sol sí o sí. O sea, lo que te va a despertar va a ser la luz solar, pero está increíble. Yo creo que así, aquí mucha gente ha de haber hecho el amor, sin duda alguna. Pero esta tiny house siento yo que está muy bien pensada porque sobre todo aquí en el desierto como que resalta mucho más el tema de las estrellas, se sabe que se ven mucho más. Entonces por eso mismo está muy bien pensado de tal manera que puedes verlo o te amanece la luz también, que eso puede ser un contra, pero siento que vale mucho la pena estar en la noche viendo hacia arriba y poder ver las estrellas. Qué belleza, qué ganas de quedarme aquí una noche. Tiene sus cortinas, tiene su privacidad, la cama está bastante cómoda, tiene absolutamente todo lo que puedas necesitar, pero vamos a ver qué es lo que hay afuera, qué hay para entretenerte que los demás tenían, como por ejemplo un brincolín, el yurta tenía por ahí para poder hacer fogata, este tendrá lo mismo, vamos a descubrirlo, mi apa. Está bastante bien acomodada, siento yo que aquí te puedes sentar fácilmente, estar viendo las estrellas y disfrutar de el fuego en la noche, asar bombones también, y es que esto está bastante bonito, ¿sabes? Porque las piedras, quieras o no, como que le dan un estilo bastante bello. Por aquí tienen un asador de gas y que ni lo vea el puto Harry porque va a querer hacer algo aquí, pero tienen un asador de gas que lo veo bastante conveniente por si quieres hacer algo aquí con amigos. Siento que queda bastante bien, pero pasemos al panel solar que lo tienen por allá colocado y vamos a ver qué tan grande está. Esa madre no puede explotar, ¿no? No lo voy a tocar por si acaso, pero está increíble. Según yo, toda la alimentación de esta casa es mediante estos paneles solares. Entonces está tan bien acomodado de tal manera de que el clima, todo lo que se utiliza allá adentro, de hecho hay un aparatito que ahorita lo van a ver que básicamente dice que se va a cargar en 3-4 horas como si fuera un celular. Toda la electricidad que puede utilizar esa casa, que igual es muy poca, está alimentada por estos paneles solares. No sé si pueda tocarlos, ni de pedo los va a tocar, pero se aprovecha mucho el sol que hay acá en Arizona para poder alimentar todo esto y poder utilizar esta clase de casita. Lo que tengo duda es a dónde se fue la mierda que me acabo de aventar. Quiero que veas. Supone que es mi manager, se supone que es la persona que me está cuidando. Cualquier cosa que vaya a sucederme. Qué puta tristeza, güey. Ok, yo creo que esta es la cisterna de agua que los otros lugares también la tenían, pero era un poquito más chiquita. Esto está muy profesional. Y no sé si ahí es donde se vaya la popó.
tiene que estar ahí debajo. No sé exactamente qué sistema hayan hecho, pero me encanta. Este fue el almacén, alojamiento Tiny House de Lexington, que la verdad es que está bastante bello, lo disfruté bastante, pero estoy seguro que el último va a ser mi favorito. Así que vamos para allá. Esta es la última opción, es muy diferente y esta es por si no quieres estar tan en el desierto. Esto es como que lo más cercano que había y básicamente es esta clase de camper o caravana y este es el camper de Luis. Vamos a ver qué tan bueno está y qué es lo que hay por dentro. Esta creo que está un poquito más alta que el autobús, pero me gusta, es una caravana, no sé cuál sea la diferencia, mi gente, pero está mucho más cómoda, sobre todo porque hay clima. No sé qué es lo que hay, pero hay aire acondicionado. Está acondicionado bastante bien, pero es porque está un poquito más cerca del pueblo, que igual el pueblo tampoco es como que esté muy grande, pero creo que ya tiene varios lujos y varias cositas. Empecemos por la sala. La sala la veo un tanto chiquita, pero está bastante acogedora y siento yo que está bastante privado, porque si no nos gusta que esté entrando bastante luz, estos no se pueden tapar, pero atrás hay unas cortinas que sí se pueden tapar. Un punto a lo mejor no tan a favor es que no hay una cocina de gas, simplemente es esta parrillita eléctrica que puede servir, ¿no? Funciona para hacer el huevito, etcétera. No sé ni cómo prenderlo, pero por si acaso lo vamos a dejar ahí. Y me imagino que tiene utensilios para todo, tenedores, cucharas, cuchillos, etcétera. Entonces por aquí tiene que haber trastes para poder cocinar, lo básico, y cualquier cosita pues puedes comprarlo aquí cerca, ¿no? No incluye hielera, pero lo que incluye es este refrigeradorcito que no tiene agua de bienvenida. Ninguno de los Airbnb, todos quedaron absolutamente mal. Estamos en el desierto, ocupamos tomar algo y estos no tienen absolutamente nada más que bicarbonato. Vamos a dejarlo por ahí. Lo que está genial es que te incluye café, te incluye té, te incluye por ahí varias cremitas. Entonces eso al menos yo lo veo bastante bien. Ok, en cuanto al baño creo que no hay ninguna falla. Tiene sistema de agua, tiene agua caliente, tiene acondicionador, champú, tiene absolutamente todo lo que puedas ocupar y hasta toallas. Entonces, la caravana no quedó mal en cuanto al baño. Bueno, vamos a ver si hay juegos de mesa o algo. Lo que sí es que hay colchas por si pasas frío y huele limpio. Eso está interesante. ¡Ah, perrito! Tiene matamoscas, Connect 4 y es nuevo, ¿eh? Tiene un Jenga que funciona, está bastante bien acomodado, un Monopoly y unas cartitas por si te quieres aventar un póker. Creo que si son de póker, las tienes por ahí. Está bastante bien. Y bueno, es momento de pasar al cuarto en donde vas a dormir aquí. Está bastante bueno. Lo interesante es que tiene tele. No sé si tenga internet. Según yo sí hay wifi y eso es un plus bastante grande, pero tiene tele. Yo creo que si lo que quieres o lo que buscas es desconectarte en el desierto, pues literalmente puedes utilizar los Airbnbs anteriores, pero este es un poquito más algo diferente. Ya está, son conceptos completamente diferentes, pero le suma que tenga por ahí una televisión, tiene Prime Video, Netflix, entonces te puedes aventar cualquier cosita aquí. Y la verdad es que también está bastante cómoda. Lo interesante sería ver si se puede cerrar todas esas cortinas para poder dormir bien, güey. Sí se pueden cerrar. Entonces, si te quieres dormir aquí, nadie te va a molestar. Y siento yo que está bastante genial. Y no sé por qué todas las camas ahorita me sienten muy cómodas. Gente, no he comido absolutamente nada. También tengo hambre, güey. Necesito ir a comer algo. Algo que le suma bastante, aparte de que está muy bonito por aquí, es que tiene un jacuzzi que si quieres meterte, es buen momento. Evidentemente no nos vamos a meter, pero le suma bastante que tenga un jacuzzi, aunque no sé qué tantas ganas tenga de meterme un jacuzzi aún haciendo calor. Y pues nada, tiene jacuzzi, tiene por aquí para sentarte a comer, hablar algo, pero no tiene para hacer fogata. Entonces eso también creo que le quita puntos. Y antes de continuar con lo que va a ser el top número 1, me gustaría que te suscribieras si es que te gusta esta clase de contenido, si es que apoyas esta clase de contenido para yo poder seguirlo haciendo. Mi papá, tengo bastante hambre, pero aún así sabes que te quiero. Así que suscríbete ahorita en este momento y les hago un like, güey. Vete a la verga. Ok, llegó el momento de la conclusión para saber cuál es el mejor Airbnb del desierto. En top número 4 creo yo que es el autobús. El autobús está bastante bello, me gustó, siento yo que es una vibra bastante única si vas con alguien a solas o alguna cosa así, pero no sé, no tenía agua caliente, era un poco incómodo bañarte. El baño, creo que no lo documentamos el baño, pero les voy a poner una imagen del Shrek. El baño no me convenció tanto, siento yo que ahorita, por ejemplo, que está haciendo calor, ha de estar súper asándose. Entonces el autobús quedó en la posición número 4. En la posición número 3 creo yo que tenemos la caravana. A pesar de que tenía climatización
climatización, de que estaba muy chingón y todo. No sé, siento que la idea principal era que estuvieran en el mero desierto y este está un poquito más acercado a la ciudad. Hay más caravanas alrededor y eso como que no me gustó tanto. Entonces la posición número 3, la caravana. En el número 2, yo creo que se lo lleva la yurta. La yurta me gustó bastante, por eso la dejo en el número 2, porque siento yo que iría con amigos. El hecho de que puedas ver a alguien cagar desde la litera, creo que le da un plus. Tiene agua caliente, entonces funciona a la perfección. Y la posición número 1 se la lleva la mini casa. Y yo sé que mucha gente va a decir, no, Mariana, es que tú eres un culo y porque no te gusta la vida silvestre. Bueno, a lo mejor sí un poco, pero siento yo que la tiny house está bastante bien. Tiene climatización, tiene sistema de drenaje, tenía su propio asador. Estaba bastante increíble. Yo lo disfruté bastante a pesar de que no pasé una noche ahí. Y el hecho de que pudiera estar acostado viendo las estrellas, porque en la noche se ven las estrellas por acá, siento que le daba un plus bastante genial. Pero tú, déjame en los comentarios en dónde te quedarías de estos Airbnbs que te mostré. Y si te gustó, por favor, dale like para poder seguir haciendo más esta clase de videos. Así que pues nada, mi gente, les mando un besote bien tronado. Saluditos para Vianey y Miguel, se los agradezco. No, que agradezco, güey. Ya, güey, ya estoy en chip, güey. Vete a la verga, güey. Cancela eso, güey.